Bienvenidos y bienvenidas a Así Somos CR, donde la psicología organizacional inspira, los retos se convierten en oportunidades y juntos impulsamos el futuro empresarial. Así Somos CR, porque el éxito no es casualidad. Hola, bienvenidos a Así Somos CR, el espacio donde hablamos de lo que realmente pasa en el mundo del trabajo y cómo la psicología organizacional puede marcar la diferencia. Soy Diego Barrantes, tu anfitrión, y en esta segunda temporada vamos a seguir aprendiendo juntos, con conversaciones cercanas, reflexiones reales y algunos consejos prácticos que puedes llevar a tu día a día. Gracias por acompañarnos en Así Somos CR. Hola a todas y a todos, bienvenidos nuevamente a Así Somos CR. Hoy vamos a hablar de un tema que está poniendo en una nueva perspectiva la manera en que entendemos el liderazgo en las empresas, y hablo del neuroliderazgo. Em, Saber un poco cómo funciona nuestro cerebro cuando tomamos, que nos hace mejores líderes, cómo podemos aplicar la neurociencia para potenciar el éxito de nuestras organizaciones y cómo podemos utilizarla nosotros para poder ser mejores profesionales y mejores líderes también. Para hablar de esto, tengo un gran placer de presentarles a una amiga ya de años, este, y colega también. Ella es Raquel Ruiz Rodríguez. Nos costó un poco traerla a los micrófonos de Así Somos R porque nos acompaña desde España. Bendita tecnología que nos logra acercar de esta manera tan sencilla. Ella es una profesional con más de 20 años en la experiencia en temas de gestión de talento humano, liderazgo y formación. Em, es fundadora de Rétate Consultora de Talentos, que ahorita tal vez nos va a comentar un poquito de su experiencia. Ella es especialista en el desarrollo de talento humano y liderazgo, una trayectoria que va desde la dirección de recursos humanos en empresas de más de 1.000 empleados hasta la consultoría de proyectos estratégicos de talento y empleabilidad. Eh, Cuenta con un máster en neuromanagement y ahorita está un poquito bastante atareada porque está terminando su doctorado, que también nos va a comentar un poquito también. Y ha diseñado programas formativos en liderazgo, inteligencia emocional y habilidades cognitivas aplicadas al crecimiento profesional. Así que, sin más, tengo todo el gusto de presentarles a Raquel. Bienvenida a Así Somos CR. Es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Oh, Diego, muchísimas gracias por la presentación. Es verdad que somos amigos desde hace años y un placer que te acuerdes de mí, ¿no? Para este tipo de eventos o para poder transmitir, ¿no? Lo que sabemos sobre el neuro en Así Somos. Habrá que contar en primicia, ¿no? Todo el desarrollo y todo lo que es, porque la verdad es que es bastante interesante. Por supuesto. Bueno, tengo que decir, a Raquel realmente la conocí en un ambiente profesional. Estábamos Ujú, directamente allá terminando una maestría. ujú. Y fue ponente de una de las charlas que estuvimos recibiendo de aquel lado. Y tuvimos el agrado de conectar. No sé si recuerdas que junto con Yolanda también nos Sí, invitaron al programa recuérdame el nombre, rompiendo de las reglas. Rompiendo las Reglas, correcto. Sí, Sí, estuvo sí, interesante. En ese momento creo que sí. estábamos hablando A ver, en aquel sobre, momento, porque yo tenía la gran suerte que me llamaran para ir todas las semanas con un pequeño sketch, ¿no? Que iba sobre neuro, alguna investigación que poníamos en relación al tema que se iba a hablar, que tenía que ver con empresa, que tenía que ver con recursos humanos, que tenía que ver con personas, ¿no? Y sí, sí, te invitamos porque efectivamente con sabiduría de las emociones, ¿verdad? Que era la ponencia que yo hacía, bueno, pues conectamos y luego Yolanda hizo una de comunicación también en ese mismo escenario y oye, al final algo teníamos en común que aquí estamos, es lo que se llama afinidad.
totalmente. Y aquí seguimos, ¿no? Y aquí seguiremos. Y Sí, aquí no, seguiremos, efectivamente. Yolanda ahí estuvo ahí como metiéndonos un poquillo presión para poder. Ella es muy buena Mm, en todo este tema de comunicaciones. sí. Raquel, contame un poco cómo llegaste al mundo de neuro. Pues mira, llego al mundo en euro porque en un momento determinado de mi vida yo decido irme de una de las grandes empresas en las que estoy y salir, sin saber muy bien por qué y para qué. Habíamos hecho muchísimas cosas que tenían que ver con coaching. Y bueno, había cosas que a mí en mi ambivalencia no me gustaban y otras que menos. Entonces decidí hacerme coach y, bueno, pues poner en valor o no aquello que era ser coach. Y bueno, cosas recogí, pero yo tenía una inquietud y era, vale, está muy bien. Si yo me esfuerzo, lo puedo conseguir, pero ¿qué hay dentro de del cerebro que puede hacer que efectivamente tome la decisión de seguir o no? Y entonces me enteré que había un máster de neuromanagement en la Universidad Juan Carlos I, un máster que además es oficial. Y bueno, ese año no pude por circunstancias laborales, pero al año siguiente me apunté. Esto fue ya en el 2006. De ahí, la verdad es que me entró. O sea, si ya tenía algo de curiosidad, muchísima más, porque es verdad que aprendimos muchas cosas, pero te abre, o te abre una puerta enorme, ¿no? Hacia otras muchas y sobre todo el cómo aplicarlo al mundo empresarial, que es la parte que a mí me interesaba. Es verdad que lo mismo que, ¿no?, que se puede aplicar al mundo empresarial, se puede aplicar al educativo. Mañana hago una conferencia que va sobre el aprendizaje el motor, ¿no? De justamente el aprendizaje y la memoria. Pero así llegué y es que es una puerta que es muy difícil ya, Diego, de cerrar. Entonces, me queda mucho por conocer aún. No, no, no creo que sea difícil de cerrar, creo que no es posible cerrarla. Creo que el efecto que produce el neuro nos da desde el principio y una vez que empezamos a conocer este mundo, no hay vuelta atrás. Eso hay que seguir consumiendo y Ujú, seguir estudiando y seguir actualizándose porque este mundo neuro que bueno, ujú, mi principio básico profesional es la psicología, sin embargo, neuro, como deciste vos, te abre el mundo o las puertas a un mundo, o a muchos ujú. mundos, que Claro. uno no imagina al principio. Efectivamente, y poco a poco, porque es verdad que desde que yo termino el máster 2016 ahora se ha avanzado mucho y se había avanzado, pero es que es muy nuevo, todo es muy reciente, hay estudios y se está apostando por estudios, pero justamente en el doctorado, ¿no?, que estamos investigando hasta qué punto el neuroliderazgo se ha estudiado en relación a la empresa, es muy escaso, muy escaso. Entonces, bueno, pues Ujú, hay que aplicar todo lo que uno sabe para conseguir ese efecto, ¿no?, ujú. que es mayor rendimiento, mayor productividad y mayor bienestar, ¿no?, que sería el fin, mejores tomas de decisiones de una manera mucho más saludable. Raquel, ahora entrando tal vez un poquito más al tema de neuroliderazgo, ¿podrías conceptualizarlo o definirlo? El neuroliderazgo es realmente es conocer cómo funciona nuestro cerebro y cómo conocer cómo funciona nos va a permitir hacer esta toma de decisiones mucho más efectivas y motivar a la gente y hacer equipos mucho más efectivos. A partir del conocimiento de los procesos cognitivos, como la atención, como la memoria, como la inteligencia, como el lenguaje, podemos utilizar acciones que nos lleven a tomar mejores decisiones, más cooperativas, más productivas y más enfocadas a eso, a la salud mental. Es decir, vamos a poner nuestras capacidades cognitivas, eh, no las vamos a dejar huérfanas, sino al contrario, que las vamos a potenciar. Ese sería, o podría hacer como un titular, ¿no? Es el conocer el funcionamiento del cerebro. Eso es neuro y aplicarlo al mundo empresarial, aplicármelo a mí y aplicarlo a los equipos. A mí como líder, quiero decir, y a los equipos, ¿vale? Para eso tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo podría yo en ese caso diferenciar, porque el liderazgo realmente es un tema que existe desde que existen los grupos de Ujú. cualquier tipo, Sí. digamos, siempre tenemos un líder de alguna manera, de manera natural o impuesta. Ujú. Entonces, liderazgo realmente no es algo nuevo. No. Este tema como dije al principio,
añadirle todo lo que es el estudio científico de neurociencias a este tema específico del liderazgo, ¿cómo lo diferencia? O sea, ¿qué me potencia ahora Ujú, la parte neuro ujú. al liderazgo que ya conocíamos? Llamémosle el liderazgo clásico. Bueno, hay muchísimos estilos de liderazgo que se han ido estudiando, ¿no? A lo largo de la historia reciente, porque la historia antigua no se estudia, no hacían estudios científicos, ¿no? Que sobre todo el liderazgo transformacional es uno de los que más se ha estudiado, lo que más literatura científica existe. ¿Cuál es la diferencia? Que al final tú conoces qué es beneficioso o tú conoces cómo el estrés puede funcionar de cierta manera o cómo la memoria semántica puedes recordar mejor, cómo puedo producir de una manera más eficaz cuando conoces efectivamente qué es aquello, como decía antes, que es saludable para tu, para tu cabeza. Tú sabes, por ejemplo, o sabemos que las novedades es algo que nos llama mucho la atención. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos suena el teléfono y entonces es el WhatsApp, pues el Instagram, pues el TikTok, pero eso sabemos que lo que hace es distraernos y que para volver a reengancharnos otra vez vamos a tener más o menos 10 minutos, ¿vale? Ujú, Es un gran distractor. ujú. Sabemos que la novedad es algo que nos gusta, ¿vale? Pues vamos a utilizarla para recompensar. Entonces, el sistema de recompensa, cómo funciona nuestra atención, cómo funciona nuestra memoria, cómo funciona nuestro lenguaje, hasta qué punto el lenguaje es pensamiento. Es decir, todos esos procesos cognitivos, cómo funcionan las emociones y hasta qué punto toman decisiones, bueno, pues el conocerlo nos permite hacer acciones en las empresas y en los líderes para procurar el objetivo que queramos, que es que se produzca más, que se esté más a gusto, que no tiremos energía, ¿no? Prontamente y que seamos más eficaces y eficientes y con mayor calidad de vida. Cuando mencionas el tema de las distracciones y, bueno, Ujú, redes sociales o cualquier otro tipo de distracción, este, bueno, tal vez metemos un poquito del tema de neurotransmisores, y ujú, demás. Y hace, poco estuve conversando con un colega acerca de la adicción a la dopamina ujú. que nos las da este tipo de distracciones, curiosamente, digamos, porque estamos atentos a tener esas pequeñas dosis y nos volvemos Ujú. adictos y por eso, tal vez puedes comentarnos un poquito qué tiene que ver y qué es la dopamina un poquito en este Eso es tipo de como el lado procesos. oscuro, ¿no, Diego? El lado oscuro Sí, que tiene. A ver, la dopamina no es más, no es lo que muy popularmente, ¿no? Esto es como son los mitos del cerebro, lo que popularmente se entiende. No es que cuando, ¿no? La dopamina es neurotransmisor, entonces me envía una señal, entonces yo aquello lo consumo y me genera placer. No, es el deseo de alcanzar. La dopamina es beneficiosa porque lo que nos genera es motivación. ¿Vale? Una vez que lo alcanzo, es otros neurotransmisores, como pueden ser la endorfina, otros neurotransmisores los que actúan, ¿no? Pero es simplemente el deseo de querer alcanzar algo y eso es súper necesario para poder gestionar una motivación, si no, no pondríamos esfuerzo en hacer nada, ¿no? ujú, Sería todo lo contrario. ¿Qué ocurre con el lado oscuro que yo llamo de las emociones, ¿no? Que tiene que ver con ese sistema de recompensas? Si yo doy mucho a mi cuerpo sobre algo, me lo va a requerir. Si yo doy mucho porque consumo mucho y porque cada vez que yo consumo ese instante de placer, uff, me genera, yo voy a querer seguir consumiendo para tener ese instante de placer. Es lo mismo que el tabaco. El tabaco es, ¿no? Ese instante de placer. Pero si realmente lo piensas a largo, dices, ay, no, que es todo lo contrario. Pero es muy mm, difícil desengancharse porque tenemos esos instantes de placer. Y el cuerpo siempre va a buscar volver al equilibrio. Si tú le das mucho azúcar, te va a pedir mucho azúcar. Si tú le das mucho miedo, te va a pedir mucho miedo. Si tú lo que le des, él te lo va a pedir, ujú, ¿vale? Porque te da instantes de placer. ¿Mm? Que realmente si lo piensas, es beneficioso, es perjudicial, si fuéramos tan sumamente cognitivos y tan sumamente racionales, obviamente
ni fumaríamos ni haríamos cosas de ese estilo, ¿no? Que realmente somos muy poco cognitivos, muy poco racionales en comparación a todo nuestro aparato emocional y límbico. Pero de alguna manera, ¿cómo le serviría o es necesario que alguna persona líder de empresa empiece a conocer sobre estos temas, sobre mm, dopamina, neurotransmisores, sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el sistema nervioso y demás para su proceso de liderazgo? O sea, para mí es fundamental. Nosotros formamos bastante a neurolíderes para sí mismo y para gestionar equipos, para ambas cosas. Para mí es fundamental conocerlo, porque se me pueden ocurrir acciones, pero primero para mí mismo, ¿eh? Para poder controlar, o sea, para que mis capacidades, al final las capacidades cognitivas, que es lo que nos hacen realmente pensar, ¿no? Y uno piensa cuando está realmente sereno. Uno no puede pensar si no está sereno y cuando pensamos planificamos. Cuando pensamos tenemos visión. Cuando pensamos somos creativos. Sabemos razonar. ¿Vale? Hay una serie de capacidades que son las funciones ejecutivas que si no dejamos abandonadas. Entonces tú imagínate vivir con un líder que yo lo llamo el líder incompleto. ¿Vale? Que es aquel líder que está desarraigado, que va corriendo por los sitios, que tiene una comunicación agresiva, que está estancado, que es pesimista. O estar con un líder con una visión clara, que te traza un camino, Ujú, que es optimista, que no ve amenazas sino recompensas, ujú, que cuando ve un problema ve una solución, que está concentrado, que te apoya, que te valora, que te conoce. Y para eso, Diego, hay que conocer el comportamiento humano y hay que conocer cómo funcionamos. Si no es ujú. muy difícil, se hace muy difícil. ¿Cómo es el proceso para poder, llamémoslo, formar o crear a un neurolíder? Pues el proceso que sería ideal, que no siempre existe, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es instruir, es decir, entrenar, ¿vale? Pero no siempre el mundo empresarial tiene ni todo el tiempo ni toda la economía para poderle dedicar. Esto es como, ¿no? Cualquier otra formación. Lo ideal sería ponerlo en práctica e ir haciendo un seguimiento de que eso se lleve a cabo para ir corrigiendo, ¿vale? Porque cognitivamente son muchos conceptos los que podemos o se pueden tratar. Entonces, siguientes pasos para mí fundamental sería generar, ¿no? Un máster justamente de neuro y de comportamiento para tener durante todo un año un aprendizaje, ¿no? En el que ir poniendo los pasos, que es algo que, bueno, pues estamos construyendo, Bueno, porque nos bien hemos dado decías, cuenta que si no, no es completo, que nos falta el llegar un poquito más allá. ¿No? bien decías que esto es un proceso, pues, mm, que inicia en la propia persona para poder Claro. entender, cómo funcionamos. Y Ujú. en ese proceso hay algo que yo personalmente le llamo despertares, que es cuando alguien decía, es que con razón, una expresión muy tica tal vez, si con razón pasa tal cosa, tiene sentido que yo sea de esta manera o yo haga las cosas de esta manera. Y a partir de Claro. esos despertares, creas Ujú. conciencia y empiezas Claro, a trabajar. a trabajar con ello. Yo digo que hay tres sistemas, pero te voy a hablar de uno, que es que nos movemos los seres humanos, ¿no? Que es el modo amenaza o el modo descubrir, que es darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, en el modo amenaza es ir con ese piloto automático y todo, ¿no? Me repercute en negativo y entonces mi respuesta va a ser más agresiva o más bloqueadora o más. Y está el modo descubrir, que es que cuando, me doy cuenta de lo que está pasando. Y que siempre lo digo, es el primer paso para abandonar el modo defensivo. Mm. Ya está. Entonces hay que conocer, identificar, saber qué lo provoca eh, para poder dar, ¿no? Para poder hacer otra cosa, ¿no? Y además utilizar ese sistema de recompensa eh, a favor.
Ujú. que no me salía la palabra. Entonces hay que saber buscar en el día a día para darse cuenta, primero, esas potenciales placeres que podemos tener, no solo la comida, sino los elogios, las recompensas, ¿no? En un gracias, esos potenciales placenteros que nos envían lo que tú llamas la dopamina, ¿no? Y que nos genera ese sentimiento de querer tener más de eso, tener más de un gracias, no tener más de unas compras compulsivas. Y ese es el Por modo ejemplo. de descubrir. Pero pues, lo que tú decías, para darse cuenta hay que hacer un ejercicio de introspección importante y hay que querer. Todo Ujú. esto es volutivo, el aprendizaje es volutivo. Yo no, nadie puede obligar a nadie a aprender. Podemos poner sistemas para que aprendan más, ¿vale? Podemos utilizar metodologías distintas, podemos utilizar espacios, podemos utilizar juegos, podemos utilizar mucho, contar historias para que se aprenda mejor, pero realmente el aprendizaje es volutivo. Si yo quiero lo hago y si no quiero no. O sea, hay personas que no quieren y que luego, como tú dices, se dan cuenta, ¿no? En resistencia. ¿Hay algún modelo de aplicación como experiencia del empleado que nos puedas comentar? Si nosotros formamos a empresas en modelo de gestión o en experiencia del empleado. Es un o sea, el modelo realmente es hacer un diagnóstico en la propia compañía para saber en qué punto están y saber aquello que es lo más acuciante. Y me explico. El modelo de experiencia del empleado va desde que el candidato es candidato hasta que la persona se va de la compañía, sea como fuera, ¿no? Por Ujú. despido, porque se quiere ir, porque ha fallecido, por la cuestión que sea. Entonces ahí se hace un viaje o hacemos un viaje, ¿no? En todo ese modelo y vamos observando en cada punto, cuando el candidato es candidato, cuando se incorpora a la compañía, cuando se forma con la carrera, ¿no? En cada uno de los puntos que son importantes dentro de la carrera y vamos viendo qué cosas podemos mejorar para que la experiencia del empleado sea la apropiada, ¿vale? En Ujú. cuanto a burocracia, en cuanto a procesos, en cuanto a la comunicación, en cuanto a esos puntos de contacto que tenemos con el empleado. Imagínate, si estamos en el momento de la evaluación, pues tener en cuenta que es un momento que es de tensión para los empleados y cómo lo vamos a tratar para que no sea así, sino todo lo contrario, ¿vale? Bueno, pues se van viendo todos esos puntos de dolor y esos puntos de placer y ese punto de contacto y Ujú. se hace a través de la voz del empleado. Entonces se hace un diagnóstico, se ve qué puntos son los acuciantes en la cuestión que la empresa quiera entrar, ¿no? Ujú. Porque tiene un problema ahí, no en todo, a lo mejor no es en todo, sino en una parte solo, pequeña, y ahí empezamos a trabajar con ellos. Entiendo entonces tal vez que este proceso de estudio y de aplicación se Ujú. hace a través de la labor del líder. Cuando quieres implementar un modelo de experiencia del empleado es más radical, ¿no? Es más a toda la compañía, Ok. porque se van a ir implementando en cada management cómo, pues por ejemplo, cómo voy a dar un feedback para que sea positivo, ¿vale? ¿Cómo voy Ujú. a hacer esa conversación de evaluación del desempeño? Entonces ahí hay que formar a las personas para que lo hagan de una manera amable, quiero decir, en el que realmente se llegue al objetivo que se quiere conseguir, ¿no? Que es que las personas evolucionen y se potencien más. Por ejemplo, en el Ujú. caso de la conversación de desarrollo, una conversación de evaluación, ¿no? Que ese debería ser el futuro y el fin, ¿no? No otro, no el castigo, que no tiene ningún sentido porque ahí no evolucionamos, ¿no? Es una El castigo y la recompensa positiva. recompensa, no, hay que intentar sacar lo mejor, no hay que intentar, hay que sacar lo mejor de las personas que tenemos alrededor. Por eso es tan importante conocer cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo sentimos, ¿eh? Y qué hace nuestro cerebro. ¿Cómo es este proceso, digamos, de por lo menos al momento de evaluación? O sea, ¿qué aspectos evalúa el neuro en estos estudios o en estas evaluaciones? El neuro lo que debería y lo que tendría que evaluar es que efectivamente lo que decía al principio, ¿no? Y lo uno con el principio. ¿Cómo estamos utilizando nuestros recursos, los recursos de nuestro propio cerebro y cómo los estamos potenciando? ¿Cuánta atención estamos poniendo? ¿Cuánta distracción tenemos? ¿Cómo nos estamos relacionando con los demás?
Es decir, cómo, sí, al final, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo influimos, cómo, ¿no? Cómo utilizamos el lenguaje. Entonces, es como dividir, ¿no? En los procesos cognitivos y hacer como un checklist de cosas que sí nos ayudan y de cosas que nos estorban. No sé si me he explicado bien. ¿Qué cosas nos podrían estorbar en este tipo de procesos? Pues, por ejemplo, ¿qué nos puede estorbar? Que yo esté, la memoria del trabajo, ¿no? Que yo estoy en el trabajo y estoy haciendo un proyecto y entonces de repente me viene alguien y me pregunta algo y yo presto atención a ese algo. Eso Ujú. me estorba. No, espera, un segundo, apunto mi idea en un post-it y si es urgente la atiendo. Y si no, tengo que dejar mis tiempos muy claros. Como más individualizado. Porque si no, lo que estoy perdiendo es tiempo. Y si estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo productividad. Y si estoy Ujú, perdiendo productividad, va en contra mía y en contra de toda la compañía. ujú. Aparte de Ok. estresarme un poquito más porque no voy a terminar el día diciendo, ay, lo he hecho. No, me iré diciendo, ay, me falta por hacer. Y entonces me voy a ir a la cama preocupada. Y si me voy a la cama preocupada, ¿qué ocurre? Que descanso mal. Y si descanso mal, al día siguiente también estoy mal. Ujú. Y aumento el Vale. cortisol. Efectivamente, me aumenta el estrés y el estrés perdura mucho más, ¿no? Ese cortisol perdura mucho más y es más difícil de, vamos a poner una palabra fácil, ¿no? Que es de limpiar, por así decir. Ujú. De procesar por el cuerpo, claro. Ahora, Ujú. Eso es. ¿qué impacto has visto en las empresas que adoptan este tipo de prácticas de neuroliderazgo? Pues mira, hay empresas como, te diría, que las pioneras que conocemos todo el mundo, que obviamente lo utilizan hace mucho tiempo, aunque no lo cuenten, como puede ser Google. Google tiene laboratorios, ¿no? Para saber ¿no? Cómo funciona el comportamiento humano y poder poner acciones a favor, concursos, bueno, pues muchas recompensas, ¿no? Muchísimas cosas que provocan que las personas estén mejor dentro de esos espacios. Entonces, hay muchas, o sea, la productividad, si haces números, es, sin duda, ¿Se nota algún cambio en la cultura de la empresa? claro, tiene que ir alineado. Las culturas de la empresa son las que fomentan o son las que retienen. Entonces, claro. De hecho, tiene que ir alineado. O sea, es muy difícil que no vaya alineado porque tienes que querer cambiar las formas de hacer las cosas. Si estamos acostumbrados al castigo y a la recompensa, es difícil encontrar, por ejemplo, ¿no? Que podamos hacer. Hay en empresas que lo que hacen es un club, o lo podemos llamar así, ¿no? O una sala del fracaso. ¿Qué es una sala del fracaso? Donde, oye, hemos cometido errores, porque si no, no hay aprendizaje, pero eso también es parte ¿no? de una cultura, y vamos a ver cómo lo podemos solucionar, qué hemos aprendido y qué vamos a hacer distinto, ¿no? Esa cultura va porque efectivamente hay una cultura del aprendizaje, una cultura de la no vulnerabilidad ni el miedo, sino al contrario, de la confianza, de la mejora, tiene que ir alineado, sin duda. Claro. ¿Has tenido alguna experiencia con alguna de las empresas que has trabajado que te ha marcado? ¿Positivo o negativo, Diego? A placer. A Lo que ver, te llame la a ver, dopamina, contarnos. yo soy poco negativa. Lo que pasa es que hay empresas en las que hemos trabajado que no están preparadas como las personas, ¿no? Que están en un punto en el que saben que tienen que cambiar cosas, pero realmente no están preparadas para llevar a cabo ese cambio. Entonces, podríamos pensar que es un poco frustrante, ¿no? Porque tú das todo lo de sí, lo cuentas, lo haces, te dejas el tiempo, etcétera, y llega un momento que dices, bueno, vamos a hacer una cosa, y en esta vida hay que ser muy honrado, ¿no? Esto es como en sesiones de coaching. Vamos a hacer esto, que esto sí, ahora mismo podéis llevarlo a cabo y con el tiempo volvemos a hablar, pero no vamos a extender más el proyecto, Ujú, porque no lo van a aplicar, ujú, porque no están en ese mundo, o sea, en ese punto. ujú. Entonces, bueno, pues no es frustrante, sino es entender cómo está cada persona. Y hay otros, sin embargo, que es abrazarse,
¿no? Que es, jo, lo he puesto y me ha salido fenomenal, y fíjate la gente, ha bajado la rotación, estamos mucho mejor, hay de todo. Pero bueno, yo me lo tomo normalmente, muy bien y con mucho Hay, sentido del humor, que es algo muy bueno. hay un tema que a mí me llama mucho la atención en este tipo de estudios o de procesos, que son los sesgos. Sí. Este, ¿Cómo puede influir el tema? Bueno, tal vez nos puedes comentar un poquito a qué nos referimos con los sesgos y cómo pueden influir. Ujú. Los sesgos que últimamente oigo mucho, no, esto es un sesgo, ¿no? Que se ha popularizado mucho la palabra y que cada vez que hay un error es un sesgo, ¿no? El sesgo realmente o sea, los heurísticos, que se llama, mejor dicho, se llaman heurísticos, son los atajos fáciles que coge nuestro cerebro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que pensar todo lo que hacemos, seríamos súper tardíos, seríamos muy lentos y seríamos muy poco útiles. Nos hubieran cazado hace mucho tiempo en la selva. ¿M? Ujú. Entonces, ¿qué nos hace? Lo que nos hace es filtrar, ¿no? Toma esos atajos y, por ejemplo, me voy a ir a comer. No sé muy bien, ¿no? A qué restaurante ir y de repente me aparece algo semánticamente, ¿no? Pues anda, pues me voy a ir a un italiano, una palabra, una frase que me une. Eso sería. Me ha filtrado la información, me la da y yo creo que he sido yo solita la que se me acaba de ocurrir, pero es porque he unido bastantes cosas. Entonces, eh, nos separa, ¿no? Como dicen, de aquello que es difícil de asimilar y nos acerca a aquello que parece fácil entender. Ujú. Entonces nos facilita la vida, nos facilita que vayamos rápido, nos hace tomar decisiones rápidas, pero de vez en cuando falla. Y eso es un sesgo. ¿Vale? Ok. De vez en cuando falla. Y entonces entra el sesgo, que es porque lo que hace el heurístico es, yo aplico la regla más simple y efectiva, que sería más o menos la tarea indicada, la cosa que hay que hacer y poner atención, lo que es más sencillo, y lo demás Ujú. lo paso por alto y nos ahorra energía. ¿Para qué? También, por el momento que tenga que utilizarla en ese sistema de alerta. ¿Mm? Entonces es como la opción más obvia, mejor opción. Pero cuando se confunde, entra el sesgo. Ujú. Eso es. No sé si me he explicado bien o no me he explicado bien. Espero que Totalmente. sí. Ahora, ¿cómo influyen estos sesgos en los procesos de neuroliderazgo o en los procesos de liderazgo? Muchísimos. Está, por ejemplo, podríamos hablar, el sesgo, el que se habla mucho es el de conformidad, ¿no? Por ejemplo, venga, uno que es muy habitual, que es el de confirmación. El de confirmación, es decir, lo que nosotros esperamos que confirme aquello que nosotros pensamos. Ese es el de confirmación, ¿no? Nosotros pensamos una cosa y queremos que se confirme. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un proceso de selección, con el sesgo de confirmación. Si yo he pensado que la persona que ha entrado tiene poca orientación al detalle porque viene, yo que sé, vestido de ciertas, lo que yo haya pensado, yo al final de la entrevista muy probablemente entre el sesgo de confirmación y diga, ¿ves? Y ponga atención en eso que yo quiero buscar para justificar lo que yo había pensado desde el principio. ¿Ves? Ya te había dicho yo que era muy despistado por cómo iba vestido. Entonces intento confirmar aquello que yo pensé. Entonces no me aperturo a ver más y pongo la atención ahí, no en otra cosa, sino ahí, hasta que encuentro esa justificación que me da la razón. Si ¿Ves? no la Por encuentras, ejemplo, opera. ¿El qué? si no la encuentras, si no La encuentras encuentras. esa confirmación de... La sueles encontrar. El sesgo de confirmación es bastante operante. Opera con Es muy frecuencia. efectiva. Y es lo bueno de conocerlos, Diego, que los podemos, como ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Es el darse cuenta, podemos trabajar en ello. Si no los Ujú. conoces, pues obviamente no puedes trabajar en ello, pero si los conoces, sí. ¿Mm? Creo que hay uno Entonces hay varios. de los sesgos más frecuentes, que es el sesgo de comunicación, que es cuando nosotros creemos, entendemos que todo el mundo habla, aunque estemos hablando el mismo idioma,
piensa igual, siente igual o entiende Claro, igual lo que yo estoy comunicando. claro. Y dentro de los líderes, digamos, los sesgos de comunicación tienen que ser reducidos a, no sé, menos cero si es posible. Eh, Ujú, ¿Puedes comentarnos un poquito? claro. Imagínate que efectivamente ese sesgo, como tú lo llamas, de comunicación opera. O estás conmigo o estás contra mí. Ujú, Yo no voy a confiar en la persona que no es afín a mí. Sería como el sesgo de afinidad, ¿no? Entonces, si yo no confío, yo no te voy a dar el gran proyecto, yo no te voy a dar, pero muy probablemente si yo confío en alguien y opera el mismo sesgo de afinidad, a lo mejor le estoy dando un proyecto que está por encima de sus posibilidades y también se va a sentir mal, tanto porque le valoro en exceso como le valoro en defecto. Entonces, por eso nos tenemos que desapegar de esa afinidad o provocar esa afinidad con las personas, ¿no? O desapegarme porque mis valoraciones no van a ser justas. ¿No? Entonces, claro que operan y mucho, en selección muchísimo, el efecto de grupo, ¿no? De masa, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa lo mismo sobre una persona, todo el mundo piensa lo mismo sobre una persona y no hay ujú, nadie que lo cambie. ujú, Y entonces, tú piensas al final, es, ¿no? O, por ejemplo, en productividad hay uno que es la falacia de la planificación o el sesgo de planificación. Los seres humanos creemos que vamos a hacer las cosas en un tiempo mucho menor del que es. Piénsalo. ujú, Entonces, yo recomiendo a la gente que se deje un espacio mayor en la agenda, porque si no, luego te frustras porque no ha llegado a hacer las cosas. Y ese sesgo opera. Subestimamos el tiempo para concluir una tarea mucho más allá. ¿Vale? O sea que hay muchos que nos operan y que nos pueden confundir o nos pueden hacer errar. Por eso es bueno y conveniente, nosotros hacemos cursos de sesgos, conocerlos y para poderlos atajar de algún modo, por lo menos conocer para saber si es que están operando en mí o no. claro, porque, a ver, digamos, si resumimos de manera global un poquito de lo que hemos conversado, Ujú, todo este proceso de neuro o de formarse en neuroliderazgo, ujú, te va a exigir un, primero, conocimiento o autoconocimiento, total. de saber cómo funcionas, de saber cómo funcionan los demás, Ujú, incluso cómo funcionan los procesos, en este caso de liderazgo, y con lo que acabamos de mencionar cómo, qué cosas nos pueden dañar el proceso, como los sesgos, por ejemplo. Y conocer todo ujú, esto, evidentemente sí, y te compro la idea, nos va a llevar a ser mejores líderes. Llamémosle sin duda. mejores neurolíderes. Efectivamente. Imagina, si tú supieras que cuando tú pones a la gente en modo defensivo, ¿vale? Son grandes bloqueadores. Cuando la gente se siente en peligro, aunque no sea real, aunque no sea real y sea imaginado, eh, nos tensionamos, nos ponemos nerviosos, nos generamos, perdemos muchísima energía, ¿no? En todo ese proceso y al final estás bloqueando pensar, planificar, razonar, imaginar, etcétera. Ujú, Entonces, eso lo debemos, hasta hace poco en el management, el tener, yo me acuerdo cuando empecé en selección, ¿no? Y una de las cosas que se decía, no digo que se dijera bien, allá por los años 2000, era que qué bueno dejar a las personas fuera un rato así largo, largo, largo para ver cómo reaccionaban ante la presión. ujú, Es Dios mío de mi vida. Lo que estoy haciendo es a la persona bloquearla, no dar lo mejor de sí misma y no la voy a acabar conociendo. Voy a acabar conociendo lo peor de sí misma ujú, porque le estamos poniendo en un momento de tensión, ¿no? Entonces, va a salir ese sistema automático que va a reaccionar como pueda, ¿no? Porque se tiene que salvar de la situación. Entonces, si conocemos esto, tendremos que hacer que la gente pase al modo darse cuenta en esos pequeños placeres, en esas búsqueda de la recompensa, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que la gente pase ahí? ujú. ¿Vale? Pues, Todo un proceso. por ejemplo, aportándoles autonomía. La autonomía es algo que nos gusta mucho al ser humano, poniéndole retos, clarificándole los objetivos.
¿vale? Luego adaptándolo, obviamente, a cada persona, ¿no? Que también tiene su propia manera de pensar y de procesar la información y de reaccionar, ¿no? Pero hay muchos modos que se pueden utilizar para poner a la persona. Siempre hay que pensar que el objetivo es poner a la persona para que lo haga lo mejor que pueda. Y que lo mejor que pueda, no, lo mejor. Y siempre tendiendo a la excelencia, a ser mejor y aprender más, etcétera. No lo contrario, no a restar, sino a sumar. Totalmente de acuerdo. Este, Raquel, bueno, hoy apremia un poquito el tiempo a los oyentes. Bueno, agradecerles mucho por escuchar este programa, este episodio con Raquel. Hemos explorado un poquito sobre el tema de cómo el neuroliderazgo puede transformar la manera en que nos conocemos, cómo nos gestionamos y cómo gestionamos a los equipos. Este, Creo que tal vez en algún momento podríamos hablar sobre el tema de la toma de decisiones y cómo un neurolíder puede este, tomar mejores decisiones a partir de este autoconocimiento que nos hablabas. Les recomiendo mucho también, como anuncio, que vayan los colegas a las formaciones que está haciendo el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Visiten las redes sociales del colegio para informarse cuáles son las que están ahorita disponibles. Hay mucho material en el que se pueden formar profesionalmente, así que pasen por ahí, revisen y empiecen a matricularse para que puedan seguir creciendo profesionalmente. Por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por estar en este programa de Así Somos. Vienen nuevos programas, nueva información, nuevos profesionales, así que sigan siendo increíbles y esto es Así Somos Ser. Porque el cambio en las organizaciones comienza con pequeñas acciones, buenas prácticas y grandes conversaciones. Sigamos aprendiendo juntos y construyendo entornos de trabajo más humanos y efectivos. Esto es Así Somos ER.